Bueno, muy buenos días para todos. Definitivamente hoy, 29 de agosto, nos volvemos a encontrar alrededor de ese calor humano que se siente aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, en esta, la versión 21ª de la Convención de Egresados UTP Sin Fronteras, un espacio donde de verdad estamos aprendiendo demasiado en esos 4 pabellones que, como ustedes saben, nos están entregando lo mejor de lo mejor, porque son egresados distinguidos, exaltados, que de verdad se han destacado a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Hoy nos volvemos a encontrar entonces en estos 4 pabellones. Les recuerdo que son los pabellones académico, cultural, egresados y salud y vida. Ustedes han estado muy pendientes de toda esta información. Les recuerdo que pueden ingresar a la página www.convencionutp.com y conocer todas las actividades que tenemos para todos ustedes. Recuerden, hoy estaremos haciendo más concursos, estaremos premiando a más egresados. Recuerden que es muy fácil participar, solo deben interactuar con todas las actividades que tenemos en esta página www.convencionutp.com y listo, es muy sencillo. En este sentido, vamos a continuar con esas 4 charlas del día de hoy que de verdad son bastante profundas e interesantes. En el pabellón académico tenemos una charla a cargo de Erika Murillo, el cabello de las mujeres afrodescendientes y el empoderamiento femenino. Después, en el pabellón cultural, nos encontraremos con el fotógrafo Rodrigo Grajales, una eminencia aquí en la región, que nos va a contar acerca del activismo, la memoria y el documento en Colombia a través de la fotografía. Después, en el pabellón de egresados, nos encontraremos con la red de egresados mentores que se han encargado de apoyar a las nuevas generaciones. Es un equipo de egresados preocupado porque saquemos adelante a esa generación de estudiantes que aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira cada vez quieren ser el legado de esta historia de egresados. Después nos encontraremos en el pabellón Salud y Vida con la clase de baile al son que me toque en bailo o al ritmo que me toque en bailo mejor, a cargo de Milena Gómez, más conocida en la comunidad universitaria como La Chiqui. Siendo así entonces y con la mejor energía, vamos a dar inicio con el acompañamiento de un aliado comercial que ha entregado bastante en esta 21ª versión de la Convención de Egresados completamente virtual, y se trata de Acerbi, a quienes les enviamos un fuerte abrazo, no solamente por ese interés en participar de esta convención, sino también por esas colaboradoras y colaboradores que han participado de diferentes maneras, manteniendo en orden esta convención. Aquí están presentes y muchas gracias entonces a todas las personas que están conectadas. Damos inicio a la convención hoy 29 de agosto. Días para toda la audiencia de la Convención de Egresados. Gracias por invitarme a compartir pues esta experiencia sobre el arte activista en contextos sociales en Colombia. Voy a hablar desde mi experiencia y desde mi realización en unos lugares muy específicos de Colombia. Acá pues al principio hablo de la importancia de establecer un contacto, un encuentro, un vínculo y solidaridades con las comunidades y las personas con las que trabajamos en estos contextos. Voy a explicar brevemente para no introducir pues como elementos muy teóricos, porque se volvería pues como, perdería como el interés en términos de lo que quiero mostrar como experiencias en contextos sociales. El arte activista son proyectos colectivos que entienden el arte como una relación social. Es un tipo de creación con una responsabilidad política. Tratamos de establecer relaciones con las comunidades, con las personas y sobre todo con sus situaciones concretas, ¿cierto? Entonces vamos a ver hoy que hay diferentes situaciones muy concretas en contextos diferentes. Nos alejamos un poco pues, de la estética que se ofrece desde la publicidad, desde el marketing, que trabajan desde la seducción. Nosotros trabajamos entonces desde la activación. ¿Cuáles serían esos espacios o lugares de pensamiento desde donde nos movemos? Lo étnico, lo político, la condición de género, lo social y lo cultural. Los artistas activistas entienden la cultura como ese lugar donde se produce el símbolo y por donde circulan los sentidos como un nuevo terreno de conflicto. Desde esa perspectiva producen sus imágenes, desde ahí escriben sus historias. Todas estas experiencias, cada una a su manera, componen un nuevo escenario de creación, donde lo artístico abandona definitivamente la epistemología del sujeto, individuo, para convertirse en sujeto colectivo. Esto es muy importante porque, digamos, aquí desaparece un poco la idea del artista, autor, que estimula un poco el ego del artista, y que aspira como a que sus obras circulen especialmente en espacios de exhibición artístico. Este nuevo sujeto creador hace de la vida cotidiana una fuerza capaz de apropiarse de cualquier signo, reinterpretarlo, alterarlo y devolverlo de nuevo
a la circulación, transformado en una herramienta social plenamente activa. Entonces, yo voy a contar acá como la historia, un poco de cómo he trabajado en estos contextos. Entonces, voy a hablar de Trujillo Valle, que es un lugar donde he trabajado a partir del conflicto, de la Asociación de Familiares de Víctimas del Conflicto. Maquito, en La Guajira, en un proceso de resistencia social y cultural frente a una multinacional que es el Cerrejón, en defensa del río y en defensa pues también de los procesos de desplazamiento. En Silvia Cauca voy a hablar un poco de la construcción que he realizado con la comunidad indígena Misak, en una especie de acompañamiento desde mi saber hacer, que es la fotografía, para la construcción de su memoria. Y en Pereira Risaralda, pues espero que alcance una experiencia que hemos construido acá, también en relación con una organización social y con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de artes visuales. En Marmato Caldas, que ha sido pues como mi trabajo más amplio, yo hago un documentalismo que llamamos de largo aliento, es decir, uno se inserta en una realidad y va participando en ella durante mucho tiempo. En mi caso en Marmato, llevo 14 años acompañando el proceso de resistencia del pueblo contra las multinacionales del oro. Hemos apropiado una serie de valores que tienen que ver con el patrimonio cultural, el patrimonio material e inmaterial, pero sobre todo en los procesos de la construcción de la memoria a partir de las realidades concretas. En este caso, pues entonces inicio haciendo todo un proceso de documentación de lo que configura el paisaje, eh, digamos el paisaje humano, el paisaje geográfico del lugar, y empezamos a publicar. Allí he tenido un aprendizaje muy importante a nivel, digamos, antropológico y sociológico, que lo sintetizo en esta frase que me la enseñó uno de los habitantes del lugar. Dice: lo que se hace con la comunidad se devuelve a la comunidad. Para mí esto ha sido fundamental en la medida en que he aprendido que nuestro trabajo tiene que ver especialmente con aportarle a la comunidad, construir memoria, pero también a veces activar procesos. Entonces, en esa medida, cuando uno se inserta en una realidad, pues lo primero que tiene es una mirada sobre lo que le es diferente o extraño, y eso pasa muy especialmente desde la fotografía. En la medida en que uno participa de esa realidad, empieza a entender bien qué es lo importante para esa comunidad, qué es lo que requiere, qué está pasando en ese momento, en esa condición sociopolítica que se esté dando, porque estas realidades se van transformando permanentemente. Entonces, en esta etapa, digamos, estoy acá en el 2007, junto con un equipo interdisciplinar, un comunicador, un sociólogo, un antropólogo, estábamos trabajando allí, y en Marmato se estaba dando una situación muy compleja. La población estaba pasando por un momento muy conflictivo acerca de una situación geológica que había pasado y lo cual deterioraba un poco la configuración del lugar. Y esto se aprovechaba mediáticamente para poder demostrar que el pueblo había que trasladarlo. En ese momento entendemos también que la población está un poco deprimida, que está sintiendo que está perdiendo de alguna manera la batalla y se están generando unas organizaciones sociales en el lugar. Nuestro apoyo, porque decimos apoyo porque nosotros lo que hacemos es acompañar procesos que se dan en el lugar. Entonces diseñamos estas postales con las cuales se convocaba a las personas, ¿cierto?, para reunirse. Estas postales se hicieron intencionadamente con una estética muy publicitaria. ¿Con qué finalidad? La finalidad de que los pobladores del lugar se vieran a sí mismos en todo su valor, no solo estético, sino cómo configuraban su realidad y cómo se hacía consciente a partir de imágenes. Y acá entramos en otro proceso haciendo un documental para Señal Colombia, entonces empiezo a dar otro trabajo, otra estética, contribuyendo como también a esa construcción de la memoria, pero aportándole también a la comunidad en proceso de organización. En este momento, pues la multinacional ha hecho toda una estrategia muy alta de diezmar, digámoslo así, psicológicamente y físicamente el paisaje y a las personas. Ha comprado los molinos, algunas casas y las ha derrumbado. Paralelamente se va a dar otro fenómeno, llegan los guacheros. ¿Sí? Entonces aquí hay varios fenómenos que van a reconfigurar el paisaje del lugar.
y también los procesos de resistencia y de organización. Los huacheros llegan de muchos lugares del país y configuran un nuevo paisaje social. Pero a la vez, la multinacional, ¿cierto?, está dando unos pasos gigantescos en el proceso de compra de títulos, de cerrar minas, de tumbar molinos. Bueno, al subir el precio del oro a nivel internacional, entonces va a activar mucho los procesos de llegada de personas a Marmato, pero también la activación de la multinacional y también la activación de los locales. En este caso, pues estoy haciendo todo un proceso de codificación de la imagen específicamente para el contexto del arte, porque me interesa a mí siempre trabajar desde el contexto del circuito artístico y desde los contextos periodísticos. La función principal aquí para contribuir a esa activación es visibilizar eh, regional, nacional e internacionalmente lo que ha dicho. Este es el panorama del 2010, ¿cierto? Una situación donde la población realmente está diezmada, los molinos, que son los lugares donde se puede procesar el material para la extracción del oro, están derrumbados y la situación se vuelve muy compleja. Pero la condición también internacional va a ser que se active mucho la minería artesanal y la minería a mediana escala. En el año 2013 se da entonces el paro nacional minero. Allí estuvimos también acompañando el proceso. Lo que buscábamos más, pues ya se habían hecho varias marchas en Marmato, pues en la defensa del pueblo, porque pues para los que no conocen, Marmato es un pueblo enclavado en una montaña donde hay un gran yacimiento de oro. Entonces la lucha es porque las multinacionales quieren explotar a cielo abierto, mientras que los locales quieren defender su territorio, quieren permanecer allí y seguir una extracción a mediana escala o pequeña escala, pues para mantener esa condición económica que les permite la supervivencia en el lugar. Nuestra intención, entonces, desde nuestras posibilidades como comunicadores, como artistas, es la visibilización. Entonces, este proceso logramos visibilizarlo a nivel internacional, lo publicamos en Argentina, lo publicamos en Inglaterra y luego lo publicamos en Colombia. Algunos medios que nos dan la posibilidad de comunicar estas condiciones que a veces son difíciles de que sean publicadas en medios que pueden afectar los intereses pues, de grupos económicos o de las mismas multinacionales. Entonces, acá en este caso concreto, nuestra finalidad es acompañar a la comunidad en ese proceso de comunicación, de visibilización y a la vez de la construcción de la memoria. Bueno, acá el último reportaje lo hice en el 2018, entonces acá estamos mostrando también la minería artesanal y también cómo se está transformando el paisaje a través de la minería a mediana escala y la minería a gran escala. Bueno, sigo acá con Trujillo Valle. Trujillo Valle, pues ahí como podemos ver, está a unas 3 horas de Pereira más o menos en bus. Es un lugar pues muy conflictivo y es un lugar emblemático de lo que ha sido el fenómeno de la violencia en Colombia. Por muchas situaciones estoy haciendo un reportaje con el periodista Juan Miguel Álvarez sobre el remanso de Beltrán, que es un lugar acá en Risaralda, en el municipio de Marsella, sobre el río Cauca, donde llegan todos los muertos que son arrojados al río Cauca, un fenómeno que se ha dado históricamente en Colombia. Me permito leer esta cita del reportaje que hicimos para la revista El Malpensante. Muchos cadáveres permanecían semanas a la orilla del río y se pudrían, y el olor se metía a las casas y a la escuela, y los gallinazos y los perros se comían el resto. Algunas veces hasta los niños jugaban con los huesos de esos muertos. Bueno, esta cita nos da cuenta pues, del fenómeno tan complejo que ha sido en Colombia, esta guerra que hemos vivido durante años, durante décadas, pero especialmente aquí nos centramos en el río Cauca. En ese mismo momento están los artistas Gabriel Posada y Yorlady Ruiz de Pereira haciendo una obra que se llama Magdalenas por el Cauca. Es un colectivo artístico que ha desarrollado todo un proceso desde el 2008 hasta el presente, porque en estos momentos siguen trabajando en este sentido. Era importante para nosotros, para nuestro reportaje, pero a la vez también me permitió pues como vincularme
un poco con el proyecto y también vincularme con el lugar donde surgían gran cantidad de los muertos que eran arrojados al río Cauca, que es Trujillo Valle. Trujillo Valle, aquí en esta fotografía podemos ver estos dos guamos, dos árboles que se abrazan. Ellos han convertido en el símbolo de la resistencia estos dos árboles que se abrazan, porque plantean que si los árboles se abrazan, la naturaleza se abraza, ¿por qué los seres humanos nos matamos? En un lugar que ha sido víctima de las formas más crueles y atroces de la violencia en Colombia y que aún se sigue dando. Entonces, desde el año 2008 me vinculo también al proceso de Trujillo, al acompañamiento de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Yo llegué allí pues por el reportaje, pero me encontré con esta frase que me interpeló de una manera muy contundente. Dice, tenemos recuerdos porque la vida lo merece. Tenemos recuerdos porque no queremos el olvido. Hablamos acerca de nuestra historia, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Hablamos porque si no los recuerdos se hunden en el abismo oscuro del olvido. Esta frase me interpela porque digo, yo también soy colombiano, también soy de esta región, pertenezco a esta cordillera occidental. ¿Por qué no apoyar este proceso? Entonces empiezo a documentar todos los signos, marcas, huellas y vestigios que la misma comunidad ha realizado en todo ese proceso de lucha y de resistencia y de la búsqueda de la reparación. Este es Trujillo Valle y este es el Parque Monumento a la Vida. Está allí pues en Trujillo. Empezar a conocerme con las personas, con los familiares de las víctimas, especialmente los de AFAVID, Asociación de Familiares de Víctimas. Estas imágenes nos hablan como desde el fondo de la historia y nos interpelan, creo yo, a los colombianos, de esa realidad que viven cantidades de colombianos que son asesinados, que son desplazados, que son víctimas de una cantidad de injusticias. Empiezo a hacer todo este proceso de documentación y configuro un libro que denominé 342 en homenaje a las 342 víctimas de un periodo específico de la violencia en Trujillo y en Colombia. La curva más grande de violencia en Colombia se va desde 1986 a 1992 aproximadamente, aunque han habido otros momentos también muy fuertes. En este proceso de Trujillo se han incorporado muchos artistas de diferentes áreas, del teatro, de la pintura, de la escultura y en el caso de Magdalenas del arte efímero y también pues algunos fotógrafos como Jesús Abad Colorado y yo. Para mí lo más importante fue encontrarme también con los seres humanos, ¿cierto? Porque la guerra tiene rostros de seres humanos que sufren, perdonan y tienen esperanza. Para mí esto fue muy importante, encontrarme con estas personas, mujeres, hombres, que perdieron su familia, que perdieron sus tierras, sin embargo están dispuestos a perdonar y aún tienen esperanza. Entonces, tratamos nosotros los artistas de unirnos desde ahí, apoyar, acompañar, estar con estas personas que sufren demasiadas atrocidades porque la guerra sigue, la violencia sigue y la injusticia no para. Esta comunidad es una comunidad que ha resistido y luchado durante 30 años en este proceso. Precisamente este año se cumplen 30 años de la masacre más grande que fue en 1990. Y aquí podemos ver este eslogan, Trujillo todavía cantamos, todavía esperamos, ¿cierto? Esta comunidad resiste y espera aún que la justicia llegue. En ese proceso, entonces, lo que hacemos es acompañar. Yo hago dos trabajos allí específicamente. El uno es documentar todos los procesos que ellos hacen en términos de cultura, lucha social y acompañar también a los artistas Gabriel y Jorladi en todo su proceso. Esta obra se expuso en el 2014 en Berlín, en una curaduría mundial que se llamó Campos de Memoria. Y hago mi propio trabajo artístico también para los circuitos del arte, porque me interesa entonces la difusión tanto en medios como la difusión en circuitos del arte. Allí pues en un pacto de apoyo y de ayuda mutua construimos estas obras. Esta por ejemplo Las Madres del Silencio es una obra que habla desde la metáfora de la espera. Estas mujeres que tienen un dejamiento del cuerpo en su cabello, en su vestuario. Entonces trato de convertirlas en un símbolo de todas las mujeres que esperan
esa que esperan al desaparecido especialmente. Son mujeres a las que les desaparecieron sus hijos y aún siguen haciendo el duelo porque aún conservan la esperanza de la aparición. Bueno, así voy codificando entonces las imágenes para el circuito del arte y por otro lado, entonces voy haciendo todo un proceso de documentación de lo que allí se haga. De hecho, pues, todo el trabajo es vida, tanto en la parte interna del museo como en la parte externa. He participado en las exhumaciones que se han hecho en Marsella en el año 2018, porque en Marsella pues hay 327 NNs y hay todo un proceso pues digamos, legal que está pasando o que se ha hecho, no del todo, para hacer las exhumaciones y la identificación de las víctimas. Bueno, aquí me paso a Tamaquito, voy un poco rápido para que me alcance el tiempo. Tamaquito queda en La Guajira. En La Guajira, pues hay un proceso también de resistencia social, cultural y económica muy fuerte por el desplazamiento que ha hecho la multinacional del Cerrejón del Uruguayú. Allí llegué especialmente porque un profesor de la Universidad Tecnológica del programa de ambiental, Ernei Patiño, que murió hace unos 2 o 3 años, era un activista muy importante y tenía procesos muy interesantes, entre ellos el que hizo en el sur de La Guajira, en el resguardo de Provincial. Al resguardo provincial pertenecen varias poblaciones, entre ellas unas que habían desaparecido, fueron desplazadas como Tabaco, Chancleta, Patilla, y en este momento que estamos allí, el Cerrejón quiere cambiar el curso, el cauce del río Ranchería, 26 kilómetros, porque debajo hay 50 millones de toneladas de carbón. Entonces se hace una convocatoria para documentar el río y llegan personas de muchos lugares del mundo y nosotros llegamos a través pues, de una organización que había acá en Pereira que coordinaba Ernei Patiño. Bueno, a mí pues por azar me correspondió este lugar con otro grupo de documentalistas y de activistas y trabajamos acá este lugar que se llama Tamaquito. Acá logramos entonces civilización internacional también, sobre todo de la situación de Tamaquito, porque Tamaquito era uno de los últimos rancherías que estaba casi que cercada por el Cerrejón, pero se resistía a salir del lugar. Entonces logramos publicar este reportaje también en Argentina, lo publicamos creo que también en Inglaterra y en España, creo, no recuerdo bien. Y luego lo publicamos en Colombia también. De hecho, el Clarín de Argentina lo tituló Los guayú están dispuestos a sacar sus flechas para defenderse de las multinacionales. Pues era también como un titular irónico, que habla de una pequeña población que tiene todavía todas sus raíces culturales, que tiene toda su identidad a partir del territorio, pero está en riesgo de perder. En esta expedición pues aprendimos mucho también. Entre ellas, nos enseñaron a que cuando uno documenta o está en un lugar, debe sentirlo, vivirlo, sufrirlo, gozarlo. Y entonces tuvimos la experiencia de hacer la expedición por el río Ranchería. O sea, esto para nosotros fue importante porque ellos nos enseñaron esto, que debía ser por dentro del río para poder sentir lo que ellos experimentaban, sentían y la importancia que tenía el río para ellos como el eje vital. Bueno, aquí estamos caminando por el territorio, documentándolo, y también entonces tratamos de convertir a Tamaquito como en un símbolo como de esa lucha casi que bíblica entre David y Goliat, ¿cierto? Una población muy pequeña, donde estaba siendo supremamente afectada por el fenómeno de la contaminación, ¿cierto? Que produce el carbón en sus desechos al río, en el polvillo que se levanta en el aire, y un río que se está muriendo. Ahí podemos ver pues como las evidencias de esto. Pudimos ver que los pueblos que ya habían sido desalojados totalmente y desplazados, entre ellos pues el más trágico era el de Tabaco, un pueblo de afrodescendientes que luego asistía a otras conmemoraciones de ellos porque llevaban años sin ser reparados y sin tener aún un territorio. Acá estamos en el 2013, entonces nos convocan y participamos nosotros pues a apoyar el proceso
se está haciendo la consulta popular para que la población vote acerca de si quieren o no megaminería, ¿cierto? Obviamente, pues que no quieren megaminería. Aquí vemos una estrategia pues de todas las multinacionales en estos países, es apropiar los nombres del lugar. Digamos, allá está el fondo del Cerro Sagrado del Cerrejón, que tiene toda una configuración con la cosmogonía y con el mundo guayú. Aquí vemos algunas de las dimensiones de las válvulas de agua de la planta del Cerrejón, en un lugar semidesértico, donde el agua escasea. El Cerrejón, en ese momento, no sé ahora, gastaba 33 millones de litros diarios de agua, mientras las poblaciones alrededor, pues, carecen totalmente de agua. Bueno, aquí entonces, con esa difusión que logramos hacer, pues la población de Tamaquito lograron por lo menos un tipo de negociación con el Cerrejón y los reubicaron. O sea, en los pueblos anteriores muchos los habían desplazado. En este caso, pues tuvieron la posibilidad de reubicación. Asistimos como un retorno al lugar, para ellos conmemorar el sitio donde había dejado toda su historia, entre ellos porque, por ejemplo, cuando el niño nace, el ombligo lo entierran en un lugar específico para que el niño sienta que pertenece a ese lugar, porque la configuración de la identidad en en todas las comunidades indígenas se va a dar a partir de la configuración del territorio. Esto fue para mí una de las cosas más importantes, como ellos cuando íbamos a devolvernos a ese lugar, estamos en el lugar nuevo donde están viviendo y vamos a regresar al lugar, lo primero que echaron en su morral fue la hamaca. Obviamente porque es un elemento fundamental en la cultura, la posibilidad de socialización y especialmente al aire libre. ¿Por qué? Porque el calor, que es más o menos entre 40 y 44 grados, pues lo que se necesita es aireación. Bueno, aquí vemos, y acá documento esta otra parte, cómo el Cerrejón les construyó pues este tipo de casas que no se corresponden con la lógica de vida de ellos en su condición cultural ni en su condición climática. Entonces, ellos al lado de la casa hicieron el rancho, ¿cierto? El rancho pues debe ser abierto, donde se cuelgan las hamacas, en ese espacio se socializa. También hicieron este tipo de construcciones que parecen más pues cárceles que colegios. Estamos en la consulta popular y aquí están lo que se denominan los botaderos, ¿cierto? Que es donde se coloca todo el material estéril que sobra cuando se extrae el mineral. Esto va a pasar pues casi en todos los lugares donde hay minería. Es uno de los problemas más complejos. Luego me contactaron unos activistas estadounidenses que estaban haciendo un proyecto con mujeres de La Guajira que hacen sus mochilas, que se demoran una semana y a veces más para hacer una mochila y que la venden a un precio muy barato, y luego en el mercado internacional los grandes diseñadores las venden hasta 700 y hasta $1000. Entonces se hizo una exposición en el Central Park de Nueva York, donde pues participaron unas mujeres de la comunidad guayú, los activistas internacionales y la exposición de las fotografías. En esta misma consulta popular, pues obviamente que ganó el no a la megaminería. Obviamente pues eso no tiene un nivel, una incidencia, digamos, económica y política, pero queda pues como la memoria y todas las recomendaciones que dan los veedores internacionales. Entonces al fondo podemos ver, yo hago una especie de pendones que hago de 1 metro por 1,50 con los procesos que hago en los lugares y se los devuelvo a la comunidad. Entonces ellos lo utilizan como un signo expositivo en los eventos que hacen. Bueno, y paso a Silvia Cauca, creo que voy bien con el tiempo. Silvia Cauca, acá me ha interesado mucho un vínculo que hemos construido con la comunidad Misak de Silvia Cauca, los que nosotros reconocemos acá como guambianos. La documentación que he hecho con ellos es más para ellos, no ha sido tanto para difusión mediática o difusión en circuitos artísticos, sino como una especie de acompañamiento desde la fotografía en la construcción de su propia memoria. Entonces, pues también
me vinculo con ellos desde el año 2011, o sea que llevo 9 años de tener una experiencia de compartir con ellos, de participar en muchos eventos, incluso de tener amistad directa con algunas familias con las que tenemos pues como un vínculo, digamos ya casi afectivo, porque somos amigos, porque ellos vienen, nosotros vamos allá. Pero aquí la función ha sido especialmente esta, como constatar a través de la fotografía su cultura, sus formas de organización, los liderazgos. Bueno, aquí es muy importante, esta es una comunidad que comparte de una manera supremamente especial, pero me puedo detener ahí un poco para terminar acá. He podido estar con ellos en los lugares sagrados, ¿cierto? Que quedan en el macizo colombiano, estar en momentos de socialización donde ellos comparten de una manera maravillosa, ¿cierto? La experiencia de ser colectivo, de tener una identidad acerca del territorio. Tienen la Universidad NISA, que funciona pues con una lógica no, digamos, no tanto como nuestra cultura occidental. Ah, bueno, entonces voy a cerrar acá porque no alcanzará a desarrollar. Bueno, esto me ha permitido ir a los lugares sagrados. Estamos, ellos son los hijos del agua, entonces el agua es el lugar sagrado de ellos. Voy a anunciar aquí en estos 3 minuticos Pereira. Pereira ha hecho como el acompañamiento especialmente a las marchas simbólicas de los estudiantes de la Universidad Tecnológica. Construyó una memoria desde el 2008 hasta el 2011. De ahí en adelante, pues, no he participado más. Bueno, esto ha sido, pues, como la fotografía como memoria. Y aquí termino ya con un proceso que a partir de la fundación El Comienzo del Arco Iris, en la vereda Guayabito del corregimiento de Puerto Caldas Pereira, hicimos un proceso como de participación en un proyecto que llamamos Píntemelas que yo se la coloreo. Aquí, donde con estudiantes de la Universidad Tecnológica, grafiteros, se hizo una pintada de las fachadas de las casas, devolver como a la comunidad una experiencia estética. Obviamente que esto se hizo a partir de un proceso que ya había desarrollado de manera muy fuerte y profunda la Fundación El Comienzo del Arco Iris. Bueno, cierro ahí entonces para dar paso a las preguntas. Bueno. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Tenemos una pregunta. Bueno, en una palabra, ¿cuál es el sentimiento que le impulsa a acompañar estas causas tan difíciles? En un país donde en muchos contextos representa un riesgo expresarse. Aclaro que ama Colombia. Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, convicción humanista y convicción política. Serían como lo que nos mueve a trabajar en estos contextos y pues Colombia con todos los conflictos que tiene, creo que necesita muchas personas de todas las disciplinas trabajando en estos contextos. Yo pienso que las universidades deberían volcarse a un trabajo contextual, ¿cierto? Yo veo a la academia desconectada de los contextos de realidad en un país que lo requiere, ¿cierto? Aquí mismo, en Pereira, en Risaralda, bueno, y en muchos lugares de Colombia. ¿Hay alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Bueno, entonces termino acá con esta frase. Yo trabajo pues desde el periodismo del arte, entonces diríamos que con esta frase de Tomás Eloy Martínez, el periodismo no es un circo que sirve para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida digna y menos injusta. Creo que hay sentimientos pues universales en torno a la configuración humanista que tenemos algunos trabajadores en contextos sociales acerca de la injusticia, ¿cierto? Creo que lo que nos mueve en gran medida es luchar contra esas condiciones de injusticia que sufren personas, grupos humanos, comunidades, y creo que casi un país entero y el mundo.